Hola a todos, vamos a abordar la lección 15 que se refiere a las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno, entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Para afrontar esta cuestión, pues tenemos que partir de aquellos presupuestos que veíamos en una lección anterior, precisamente antes de comenzar el análisis de los distintos órganos y poderes del Estado en nuestro sistema constitucional, donde distinguíamos los modelos de separación de poderes rígidos o presidencialistas y los modelos flexibles o parlamentarios, dentro de los cuales se encuentra el modelo constitucional español. Por lo tanto, dentro de esas pautas del modelo parlamentario podemos entender todo este aspecto de las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno, entre las Cortes Generales y el Gobierno, si hablamos del caso español. El Gobierno tiene un origen parlamentario y por lo tanto hay un procedimiento de investidura que surge del propio Parlamento, que es el que va a investir al presidente del Gobierno. A partir de ahí el presidente pues, va a nombrar a los ministros, al resto de los miembros del Gobierno. Desde ese momento el presidente responde, el Gobierno responde ante el Parlamento, en concreto ante el Congreso, que es la Cámara que se va a encargar de esa posible exigencia de responsabilidad política. Y como contrapartida de la responsabilidad política que se puede exigir a través de los mecanismos de moción de censura y de cuestión de confianza, el presidente puede disolver anticipadamente las Cortes, el Congreso, el Senado o ambas cámaras, disolverlos antes de la finalización de la legislatura, como contrapartida o como instrumento que permite equilibrar esas relaciones entre el legislativo y el ejecutivo, en las cuales la característica propia del modelo parlamentario es que cada uno de ellos puede de alguna manera terminar el mandato o el periodo del otro, es decir, el Parlamento puede cesar al Gobierno y el Gobierno puede acabar con el mandato parlamentario mediante la disolución de las cámaras. Ese es el mutuo haz de relaciones entre los dos poderes. Por lo tanto, nos vamos a centrar en esta lección en esa cuestión. También hay que añadir otra cuestión en este preámbulo o presentación. Recordamos también que hablamos de la evolución del parlamentarismo hacia lo que se ha denominado parlamentarismo racionalizado, que conlleva el que las vías por las cuales el Parlamento puede exigir responsabilidad política al Gobierno son limitadas y tienen que seguir unas pautas determinadas que están pensadas para evitar la fragilidad de los gobiernos, es decir, para favorecer primero la formación y luego una cierta estabilidad del gobierno, de tal manera que el gobierno no cae por cualquier vía o porque pierda una votación en el Parlamento alguna iniciativa concreta del gobierno, sino exclusivamente por las vías de la cuestión de confianza y la moción de censura que vamos a estudiar, que además, como vamos a analizar en esta lección, están pensadas, repito, para en alguna medida fortalecer al gobierno, es decir, asegurar una cierta estabilidad gubernamental, o dicho de otra manera, impedir que la fragilidad de los gobiernos conlleve inestabilidad política, ¿no? Esto es algo que en el parlamentarismo decimonónico fue relativamente frecuente y también en el siglo XX en algunos países. Podemos decir que uno de los efectos colaterales del régimen parlamentario es que a veces los gobiernos no son muy estables, sobre todo cuando no hay una mayoría clara en el Parlamento para una fuerza política, pues los gobiernos tienen ese riesgo de inestabilidad, es decir, de caer de una manera relativamente fácil. Este modelo de parlamentarismo racionalizado lo que busca es, dentro de lo posible, que estas situaciones se eviten o se minimicen, de tal manera que cuando el Parlamento exija esta responsabilidad o derribe a un gobierno, exista una salida, en el caso de la moción de censura automática, es decir, un nuevo gobierno que se va a producir de una manera automática, porque la moción de censura que se permite en España es la moción de censura constructiva, tomada del modelo
alemán, y en el caso de la cuestión de confianza, pues con la exigencia de unas mayorías determinadas que en principio pues, pueden favorecer también esa estabilidad gubernamental. No quiere decir que estos instrumentos no se puedan llevar a cabo, no puedan funcionar y no puedan conllevar el derribo de un gobierno determinado, ¿no? La caída de un gobierno determinado, sino que se articulan de tal manera que se intenta asegurar que si esto se produce, es decir, la caída de un gobierno, pues vaya a producirse de una manera relativamente sencilla la instauración de un nuevo gobierno, y por lo demás que esto solo se produzca cuando existe una mayoría parlamentaria muy clara que así lo determine, ¿no? Bien, esas son las pautas fundamentales. También en este primer apartado, este primer epígrafe del tema confianza parlamentaria y responsabilidad política, hay que recordar que en el tema anterior, cuando hablábamos del control, distinguíamos el control de la responsabilidad política. La función de control es una función que evidentemente existe en todos los parlamentos del mundo, es independiente del modelo presidencialista o parlamentario, significa la fiscalización y el requerimiento de información de datos, de comparecencias, etcétera, que el Parlamento va a realizar respecto del gobierno. Eso se produce en todos los sistemas. Y en el caso español esto lo ejercitan, esta función de control, las dos cámaras, Congreso y Senado. En cambio, y por supuesto, esa función de fiscalización, si bien, como es obvio, pues va a perseguir un mayor rigor, vamos a decir, ¿no?, por parte del Parlamento en la exigencia de una actuación del gobierno, pues de una actuación, vamos a decir, adecuada y conforme a los parámetros que la mayoría parlamentaria pueda determinar. Sin embargo, no va a conllevar en ningún caso el derribo, es decir, la caída del gobierno. En cambio, la responsabilidad política es un instrumento, o mejor dicho, una vía por la cual se van a canalizar una serie de instrumentos, como hemos dicho, que es propia del modelo parlamentario. Por lo tanto, la exigencia de responsabilidad política no es propia del modelo presidencialista. Otra cosa es que a veces algunos modelos presidencialistas hayan incorporado vías o mecanismos propios del parlamentarismo, como puede ser la propia moción de censura. Pero naturalmente, pues eso hace que ese modelo ya no sea puro, diríamos, ¿no? No sería un modelo estrictamente presidencialista, sino tendería a ser mixto. Se puede hacer, naturalmente, pero no está en el modelo presidencialista. Y en el caso español, la responsabilidad política recae solo en el Congreso. De hecho, toda la relación de confianza, en los términos que vamos a ver en esta lección, viene desempeñada por el Congreso. El Senado, en la lección presente, no vamos a abordarlo para nada, porque no interviene en absoluto ni en el procedimiento de investidura, ni en la exigencia de responsabilidad política, cuestión de confianza o moción de censura, que siempre se va a llevar a cabo en el Congreso. El único momento en el que lo vamos a citar es la disolución, porque la disolución de las Cortes, ya sea la disolución anticipada o la disolución automática que vamos a estudiar del artículo 99, es así, puede afectar, y de hecho habitualmente afectará a ambas cámaras. Pero la relación de confianza, la investidura, la posible exigencia de responsabilidad política recae única y exclusivamente en el Congreso. Todavía tenemos que hacer una última distinción antes de empezar a analizar estos mecanismos que estamos señalando. Y se trataría de la distinción entre esta responsabilidad política de la que estamos hablando, que rige estas relaciones, con la responsabilidad jurídica. Esto es importante, porque la responsabilidad política es una vía para la exigencia de un comportamiento, vamos a decir, de una actuación adecuada de acuerdo con unos parámetros de corrección política que el que la puede exigir es el que los puede determinar. Por lo tanto, la exigencia de responsabilidad política para nada, en principio, tiene que ver con la infracción del ordenamiento. Cuando se infringe el ordenamiento, es decir, el derecho, se viola la Constitución, cualquier ley, etc., entramos ya en otro terreno que sería la exigencia de responsabilidades jurídicas, que pueden ser sancionadoras, que pueden ser penales, que
pueden ser constitucionales, es decir, cuando los titulares de cualquiera de los poderes públicos, como ya sea del gobierno, del Congreso, del Senado, de una comunidad autónoma, violan el ordenamiento, infringen una norma jurídica, naturalmente la respuesta estará en otro terreno. Si lo que se infringe es el Código Penal, pues entonces se producirá la imputación de un delito y un proceso penal que acabará con la sanción que proceda. Si lo que se infringen son leyes, son normas de derecho administrativo, pues entonces aparece la potestad sancionadora de la administración. Si se incurre en responsabilidad civil, pues se aplican los procesos civiles que correspondan. Si se vulnera la Constitución, pues naturalmente el Tribunal Constitucional y en ocasiones también los tribunales ordinarios pues estarán para señalar que se ha vulnerado la Constitución, tanto si lo hace el gobierno como si lo hace el Parlamento. Si lo hace el Parlamento a través de una ley, pues la responsabilidad jurídica es señalar la inconstitucionalidad de la ley con su expulsión del ordenamiento. Si lo hace el gobierno a través de alguna norma, pues bien puede ser por un conflicto de competencias o bien puede ser a través de otras vías, el Tribunal Constitucional actuará. Bien. A partir de ahí, o en cambio, la responsabilidad política tiene otros parámetros. Se basa en un criterio de oportunidad, no de legalidad. Las consecuencias no van a ser las consecuencias de que se exija la responsabilidad política no va a ser una sanción de tipo penal, administrativo o de tipo jurídico, sino la pérdida del cargo. Lo que persigue la exigencia de responsabilidad política es que quien ha actuado, como digo, infringiendo no ya el ordenamiento, sino los parámetros de corrección política, vamos a llamarlo de esta manera, que el que lo exige se quiera determinar, bien, pues perderá el cargo. De hecho, en realidad, hablaríamos de un principio de oportunidad, es decir, de que la responsabilidad política se exige cuando algo no se ha hecho bien, ¿no? Se ha hecho de una manera inadecuada. Puede ser cualquier tipo de comportamiento o de actuación que pueda resultar inadecuada desde el punto de vista de que de cualquier cuestión, simplemente de que no se cumple un programa o una promesa o una indicación, o de que quien exige la responsabilidad entiende que no se ha actuado correcta o adecuadamente en el terreno político, es decir, que no se cumplen determinados objetivos, determinadas finalidades, ¿no? Por lo tanto, la exigencia de responsabilidad política no implica en absoluto que haya habido una infracción del ordenamiento ni lo prejuzga. Tiene, si queremos, un carácter objetivo, ¿no? No implica que la persona o el titular del cargo al que se le vaya a exigir esa responsabilidad política haya tenido una actuación subjetiva, ni siquiera, no voy a decir ilegal, que por supuesto que no es necesario, sino ni siquiera deshonesta desde el punto de vista ético, si queremos. No necesariamente, simplemente políticamente inadecuada a juicio del que exige la responsabilidad. Y por último, la responsabilidad política, para diferenciarla de la jurídica, se exige exclusivamente por parte de quien designó a la persona que esté ocupando un cargo determinado, ¿no? Es decir, el que elige, el que nombra, el que designa, es el que va a poder exigir esa responsabilidad política. Por eso, en un modelo parlamentario como el nuestro, lo normal es que la vía de exigencia de la responsabilidad política sea esta. Recordamos que en un modelo parlamentario el presidente no le elige el pueblo solo elige al Parlamento. Entonces, el pueblo podría exigir responsabilidad política al Parlamento, el Parlamento, según nuestro modelo, exigiría responsabilidad política al gobierno conjuntamente, pero desde el punto de vista de la designación lo personalizaría en el presidente. Pero en fin, vamos a poner aquí gobierno, y luego dentro del gobierno la vía sería el presidente a los ministros y en su caso pues a otros
altos cargos que hayan sido, que sean objeto de designación directa. Perdón, de designación, sí, de designación política, por parte del presidente. Por eso, por ejemplo, pues en un sistema parlamentario no es coherente con el modelo la posibilidad de un referéndum revocatorio para que el pueblo exija responsabilidades al presidente del gobierno, porque el pueblo no ha nombrado al presidente del gobierno. Naturalmente, repito, siempre que hablamos de estas cuestiones, hablamos desde un punto de vista lógico, ¿no? De la lógica del diseño de un modelo, de un sistema. Luego alguien puede proponer que se incorporen determinados aspectos, determinadas instituciones a nuestro sistema. Otra cosa sería que apareciera o que se incorporase en nuestro sistema el referéndum revocatorio desde el pueblo hacia los diputados o senadores. Es decir, el pueblo ha elegido a los diputados, el pueblo ha elegido a los senadores, podría eventualmente, como forma de exigencia de responsabilidad política, pues normalmente con la incorporación de un número determinado de firmas que proponen esta iniciativa y una nueva y una votación específica para llevar a cabo esa revocación, pues podría revocar a los diputados o senadores. Algunos dicen, bueno, esto es más lógico de sistemas uninominales o de sistemas en los cuales el pueblo no elige una papeleta de un partido, sino lo que elige es a la persona. Bueno, aquí cabría argumentar. En el Senado, en España, eso ya se produce así, es decir, el pueblo elige a cada senador, como ya sabemos porque hemos analizado el sistema electoral hace poco. Y en el Congreso, pues si bien es verdad que se elige la lista presentada por un partido, pero también se elige con estos nombres y apellidos de cada uno de sus miembros, por lo tanto el pueblo también está votando a cada uno de los candidatos. Por lo demás, otra cuestión sería que tal vez esa incorporación de un referéndum, de una posibilidad de un revocatorio hacia los diputados hacia los diputados en este caso, pudiera venir acompañada también de algunos cambios en el sistema electoral, de tal manera que se pudieran implantar listas abiertas en el contexto de otro modelo. Bueno, no voy a seguir profundizando en esta cuestión, pero sí, bueno, menciono esta propuesta porque así como la posibilidad de un revocatorio, un referéndum revocatorio en la cual el pueblo pudiera cesar